Bienvenidos a nuestra primera clase de demostraciones con el tema de congruencia de triángulos. Hoy les presentaré una demostración de un problema en el cual están declarados los datos, pero no está declarada la tesis. Es decir, aparentemente no sabemos qué es lo que tenemos que demostrar. Observen el siguiente problema. Es un problema por demostrar y solo se dan los datos, específicamente dos datos que tienen que ver con congruencia de segmento y congruencia de ángulos, y el dibujo, que es la figura donde está, digamos, la mayor cantidad de información. A través del razonamiento que vamos a seguir, a partir de los datos que tenemos, vamos a ir puntualizando diferentes conclusiones que se van a ir generando de estas premisas. Veamos. Vamos a comenzar por identificar en el dibujo los elementos de la hipótesis, es decir, el segmento AD es congruente al segmento CE y el ángulo BDE es congruente al ángulo BED. Observen las marcas que hacemos en el dibujo. Recuerden que les dije que así como había una notación para escribir en este caso segmentos, congruencias, ángulos, perpendicularidad, etc., también existe una notación en el dibujo. Entonces observen los segmentos congruentes que están en color morado y los ángulos congruentes que son las estrellitas rojas. Vamos a comenzar la demostración. Vamos a tomar uno de los elementos de la hipótesis, específicamente el hecho de que el ángulo BDE es congruente al ángulo BED. Si observamos esa congruencia de ángulos que nos la da la hipótesis, es decir, ese par de ángulos congruentes, y recordamos el teorema del triángulo isósceles que demostramos en clase, es decir, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces sus lados opuestos son congruentes. En este caso, vamos a concluir que los lados BD y BE del triángulo BDE son iguales. En este caso, segmento BD congruente al segmento BE. Observen nuevamente las marcas que se hacen en el dibujo para denotar a este par de segmentos congruentes. Tenemos entonces en un segundo paso que si BD es congruente a BE, los segmentos son congruentes. Por definición de segmentos congruentes, BD es igual a BE. Igualmente, lo que tenemos en la hipótesis, si el segmento AD es congruente al segmento CE, entonces AD es igual a CE. En ambos casos estamos utilizando la definición de segmentos congruentes. Si los segmentos son congruentes, entonces la distancia entre los puntos extremos del segmento son iguales. Ahora, en un cuarto momento, vamos a trabajar con la suma de segmentos de la manera siguiente. AB es igual a AD más BD, porque si tenemos tres puntos colineales A, B y D, por la relación de interposición que tenemos en el dibujo, que es clara, el punto D está entre A y B. Por eso, AD más DB es igual a B. Luego, lo que hacemos es cambiar DB por BD. ¿Por qué? Recordemos el tema de distancia, donde me dicen que la distancia entre B y D es la misma distancia que entre D y B. Luego, sustituimos por las igualdades que generamos en los pasos 2 y 3. Es decir, dijimos que AD era igual a CE, lo sustituimos. Y también dijimos en 2
que BD era igual a B, entonces lo sustituimos. Aquí aplicamos la propiedad conmutativa de la adición, es decir que A más B es igual a B más A. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es conmutar estos dos números, que en este caso son la distancia entre los puntos o las longitudes de los segmentos. Nuevamente vamos a uno de los postulados de distancia y decimos C es igual a EC y lo sustituimos. Y finalmente, al observar los puntos colineales B, E y C en el dibujo, es clara la relación de interposición, donde E está entre los puntos B y C. Por lo tanto, BE más EC es igual a BC. Esto nos permite concluir que si AB es igual a BC, entonces el segmento AB es congruente al segmento BC. Esto lo decimos por la definición de segmentos congruentes. Y nuevamente llamo la atención de ustedes para que observen los segmentos que en este caso están resultando congruentes, AB y BC, que los estoy marcando de color rojo. No los estoy marcando en el dibujo para no saturar el dibujo de notación. Vamos a un quinto paso en esta demostración y por propiedad reflexiva, todo ángulo es congruente consigo mismo. Por lo tanto, el ángulo en B es congruente con el ángulo en B. Esto quiere decir, más específicamente, que el ángulo ABE es congruente al ángulo CBD. Es el mismo ángulo, pero lo estoy expresando de dos maneras distintas. Sexto paso en esta demostración, por lo que demostramos en 4, es decir, el segmento AB es congruente al segmento CB. Por lo que acabamos de demostrar en 5, es decir, el ángulo en B es congruente consigo mismo. Por lo que demostramos en 1, que el segmento B es congruente al segmento BD. Y por el postulado LAL de congruencia de triángulos, se cumple que el triángulo ABE es congruente al triángulo CBD. Esta constituye nuestra primera gran conclusión en esta demostración. Es decir, esta es una de las tesis posibles a partir de las premisas o de los datos que se dieron al principio. Sigamos con la demostración a ver qué otras cosas podemos deducir. Sexto paso. De la demostración anterior, es decir, de la congruencia de los triángulos, y utilizando justamente la definición de triángulos congruentes, allí podemos deducir dos cosas: que el ángulo en A es congruente con el ángulo en C y que el ángulo BEA es congruente al ángulo BDC. Nuevamente llamo la atención de ustedes para que observen las marcas en el dibujo, cómo estamos denotando los dos pares de ángulos congruentes. Los círculos azules, que son los ángulos en A y en C, y estos arcos azules, que son los ángulos BEA y BDC. Observen ahora la congruencia en la parte 7B anterior, es decir, el ángulo BEA es congruente al ángulo BDC. Recordemos el teorema que demostramos en clase, que decía que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Entonces, si el suplemento del ángulo BDC es el ángulo ADF y el suplemento del ángulo BEA es el ángulo CEF, aplicando este teorema, se deduce que
el ángulo ADF es congruente al ángulo CEF. Nuevamente observemos las marcas en el dibujo en color morado. Los ángulos congruentes. Paso 9 en esta demostración. Por lo que acabamos de demostrar, es decir, los ángulos congruentes, por lo que tenemos en hipótesis específicamente el segmento AD congruente al segmento CE, por lo que demostramos en 7A, que el ángulo en A y el ángulo en C son congruentes, y en este caso por el teorema ALA de congruencia, se cumple que los triángulos ADF y CEF son congruentes. Esto representa una segunda gran tesis demostrada en este problema. Si retomamos lo que acabamos de demostrar en el paso 9, es decir, la congruencia de los triángulos ADF y CEF, y justamente por definición de triángulos congruentes, se tiene que el segmento DF es congruente al segmento EF. Observen las marcas en el dibujo en el color anaranjado. Segmento DF congruente al segmento EF. Entonces, si el triángulo DEF tiene dos lados congruentes, es un triángulo isósceles. Esa representa una tercera gran conclusión en este problema. Podemos seguir la demostración y vamos a retomar los elementos de la hipótesis, es decir, segmento AD congruente al segmento CE y el ángulo BDE congruente al ángulo BED. Vamos a detenernos a observar la congruencia de los ángulos BDE y BED que están dados en la hipótesis. Nuevamente podemos aplicar el teorema que dice que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes de la manera siguiente. El suplemento del ángulo BDE es el ángulo EDA y el suplemento del ángulo BED es el ángulo DEC. Si aplicamos el referido teorema, entonces podemos concluir que el ángulo EDA es congruente al ángulo DEC. Observen en el dibujo los ángulos congruentes remarcados o señalizados con la línea pespunteada. Es importante que al aplicar este teorema siempre comencemos por identificar cuáles son los pares de ángulos suplementarios y a partir de allí plantear la congruencia de ángulos que nos interese. En un paso 12 en esta demostración aplicamos nuevamente la propiedad reflexiva. Todo segmento es congruente consigo mismo y en este caso decimos que el segmento ED es congruente con el segmento DE. Paso número 13 en esta demostración. Por lo que teníamos en la hipótesis específicamente el segmento AD congruente al segmento CE y por lo que acabamos de demostrar en los pasos 11 y 12, aplicando el postulado LAL de congruencia, se cumple que los triángulos ADE y CED son congruentes y esto representa la cuarta gran conclusión de esta demostración. Fíjense, ya para concluir en esta demostración y de alguna manera justificar el título que le dimos a esta presentación. ¿Por qué una demostración en evolución? Inicialmente dimos un enunciado
en la cual había, además del dibujo, que representa una gran hipótesis porque hay mucha información allí en relación a la relación de interposición entre los puntos, las intersecciones de segmentos. Además teníamos la congruencia de los segmentos AD y CE y los ángulos BDE y BED. Esa era la hipótesis. De allí pudimos concluir 4 grandes cosas: que los triángulos ABE y CBD eran congruentes, que los triángulos ADF y CEF eran congruentes, que el triángulo DEF es isósceles y que los triángulos ADE y CED son congruentes también.